Romanos 5, primer versículo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a hacer una palabra de oración para comenzar en esta tarde. Padre Santo, nuevamente, gracias te damos por este momento que tenemos para estudiar tu palabra. Señor, esta tarde te pido que tú nos ayudes a aprender la paciencia, que vivamos una vida paciente, esperando las bendiciones tuyas. Si bendice el tiempo ahora, te pido, gracias por todo, en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ahora, como están viendo allá en la introducción, yo puse a las 10 lecciones que ya hemos pasado. Estamos ahora en la paciencia. Cuando hablamos de paciencia, vemos la necesidad de la paciencia. Cuando hablamos de la paciencia, podemos hablar en nuestras vidas, es una necesidad. Primero, físicamente, paciencia para esperar las etapas de la vida. La vida nunca viene como nosotros queremos, nunca está en orden como nosotros pensamos. Y por eso cuando hablamos de paciencia, la necesitamos en la vida. Por eso hay jóvenes desesperados para encontrar un novio, una novia, una persona para tener. Y por cuando hablamos de la juventud, muchas veces andamos haciendo locuras porque no estamos esperando, no tenemos paciencia. También como adultos, hay adultos desesperados para tener todo lo que le ofrece el mundo. Un carro, casa, una sala, recámara, la lista sigue de lo que uno quiere. Y muchas veces van y firmen por algo que no pueden pagar porque están desesperados para tener algo en la vida en vez de esperar con paciencia. La paciencia. Hay matrimonios desesperados por el progreso de su cónyuge y no puede esperar hasta que Dios haga la obra, y quieren manipular y trabajar y luego no están esperando lo que Dios tiene en la vida de ellos. Hay padres desesperados con la madurez de sus hijos. Yo también soy papá y yo recuerdo muy bien a mis hijos creciendo, y muchas veces yo desesperado con mi hijo menor. Yo siempre dos palabras para él que siempre decía. Uno era piensa. Él era un niño, un joven que hizo pura locura. Hijo, piensa, vas a matarte si no tienes cuidado con lo que estás haciendo. Piensa. Y la otra era paciencia. Hijo, espera, paciencia. Por eso necesitamos la paciencia. La verdad es, hermanos, que la paciencia no es algo que no es algo bonito, sino es algo necesario. La verdad es, hermanos, la desesperación no arregla nada. Pues si no estamos pacientes, si no estamos esperando, nos adelantamos, vamos a hacer más mal la cosa en vez de ayudar la cosa. Por eso físicamente, pero no solo físicamente, sino también espiritual. Paciencia para esperar las bendiciones de Dios o la dirección de Dios en la vida. Hay muchos que quieren adelantarse en la vida. La vida cristiana comienza con un nacimiento que sigue con el crecimiento. Es un proceso. Por eso, si no es paciente, va a querer adelantarse en la vida. Yo he conocido varios personas que han sido salvos de una vida tremenda en pecado y queriendo madurarse rápidamente y cayéndose en gran manera porque no son pacientes
para esperar la dirección de Dios en la vida. Por eso, paciencia en la vida. Paciencia no es pereza. Cuando hablamos de paciencia, es aprender la dependencia. Y hermanos, verdad es que nunca va a terminar. Cuando estamos en la vida, todos andamos en un nivel u otro y necesitamos paciencia para esperar y andar adelante. Es uno de los problemas con el movimiento carismático que vemos hoy en día. No están enseñando la paciencia. Pueden tener todo ya. Por ejemplo, con sanidades, con lenguas, con milagros. En vez de esperar a Dios en su tiempo, pueden adelantarse y tener todo en ese momento. Cuando hablamos de nuestra vida, debemos aprender cómo es en eso. Cuando vemos la vida de Pablo, un creyente poderoso, él tuvo mínimo 3 años después del camino a Damasco. Pasó tiempo en el desierto, pasó tiempo con Ananías, pasó tiempo en Jerusalén. Empezó su viaje misionero acompañando a otro misionero. Él era paciente para que Dios le usara. Por eso la paciencia hace más fácil la vida. La falta de paciencia le hace más difícil la vida. Por eso podemos escoger el camino en que queremos andar. Sin paciencia vamos a perder muchas bendiciones en la vida. Ahora hay un hombre llamado Clyde Tombaugh. Vamos a ver su foto aquí atrás. Espero que ahí está él. Muy bien, cuando hablamos de él, es un astrónomo, más bien era, que él sospechaba que había otro planeta más en nuestro universo. La historia de él es que él comenzó a buscar a ese planeta y fue en marzo de 1929 y él veía más que 20 millones de fotografías en un microscopio, a veces tardando días para ver un par. Y luego, después de meses y meses de trabajo, el 18 de febrero de 1930, él descubrió el planeta Plutón. Uno de los eventos astronómicos más grandes en más de 100 años fue permitido simplemente por la paciencia. Por eso quiero estar hablando en esta tarde, así como estamos terminando, y en esta serie hemos visto mucho que ha sido muy práctico para nuestras vidas. Y concluyendo ahora, quiero estar hablando de la paciencia. No tenemos mucho tiempo y yo tengo muchas notas, por eso vamos a estar yendo en esta tarde para aprender. Número 1, en nuestras notas, si tiene pluma, y espero que sí, vamos a ver que la paz permite la paciencia. La paz permite la paciencia. Si no tiene paz en su vida, menos va a tener paciencia en su vida. Cuando vemos las dos palabras, se conectan paz y paciencia. Por eso vemos ahora, la paciencia viene de una raíz. Inciso A, la paciencia viene de una raíz. Cuando hablamos de la definición, yo lo apunté en sus notas para que pudieran ver también. Pero vemos que la definición es capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, o sea, padecer, soportar sin ser cambiado por lo que está pasando. Son palabras que no pensamos mucho cuando pensamos en la palabra de paciencia. Por eso yo puse ahí en sus notas para ayudarle a retener. Pero vemos primeramente sufrimiento. Cuando uno piensa de sufrimiento, no piensa mucho en lo que es la paciencia. Pero el sufrimiento no en el sentido como dolor, sino en el sentido como esperar o aguantar. Porque cuando hablamos de sufrimiento, está hablando de que vamos a seguir aunque no queremos seguir. Paciencia significa que va a esperar aunque no quieres esperar.
Cuando no quiere seguir es sufrir en eso. Vemos en Mateo 5, 39 al 41. No lo voy a leer ahora, pero está hablando acerca de cómo sufrir en eso. Como está hablando, si alguien quiere quitar algo, pues dele otro. Y por eso es como sufrir. Segunda palabra que vemos es resistencia. Resistencia tiene su sentido en cómo marcar tu propio ritmo. Porque cuando hablamos de correr con paciencia, ahora yo trato no correr o correr lo menos que sea posible, pero yo sé que los que corren, ellos tienen que aprender su ritmo. Y si ellos van a correr un maratón, no va a empezar con todas las ganas del principio. Porque si empiezan con todas las ganas del principio, no van a llegar al final de ese maratón. Por eso tiene que marcar ritmo para poder llegar bien y luego ganar en su carrera que está tomando. Resistencia es el control, es el dominio de sí mismo. Hablando de resistencia. Y luego ese tercero, inciso 6, vemos ese permiso, aunque no es del deseo, tiene permiso por el momento. Por eso hablando acerca de, voy a esperar, voy a tener paciencia. Yo que Dios va a bendecir, yo sé que hay dirección aquí, pero yo voy ahora a dar ese permiso. La palabra paciencia viene de la palabra paz, y la paz produce la paciencia. Cuando está en paz, tiene paciencia para esperar. Por eso ahora estoy hablando esta tarde acerca de cómo aprender de tener paciencia en su vida. Pues vemos el primero hablando acerca de lo que es la raíz. Segundo, si vemos la paciencia es un resultado. La paciencia es un resultado. Por eso muchas veces decimos pues que tengamos paciencia, pero la verdad es que la paciencia no es algo que ganamos, sino es el resultado de otras circunstancias y otras decisiones que tenemos en nuestras vidas. Por eso cuando hablamos de resultado, aquí lo vamos a estar viendo. Es un resultado de un proceso. Significa que no lo puedo tener menos que sigo el proceso. Por eso cuando hablamos de la tribulación, produce la paciencia. Por eso cuando hablamos de paciencia, mejor aprenderla, porque vamos a tener más tribulación en aprenderla. Si decide no va a ser paciente, bueno, entonces viene más tribulación. Si ora, Señor, dame paciencia, es otra palabra, decir, Señor, dame tribulación. Porque la paciencia no viene menos que la tribulación. Pues cuando está ahora en problemas y empieza a aprender cómo esperar en Dios y tener la paciencia. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Ahí en Romanos 5, donde estamos ahora, versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso paciencia es un resultado. Segundo, número 3 ahora, inciso 6, la paciencia produce una reacción. Por eso hablando de paciencia, para empezar a entender un poco de cómo es que trabaja en nuestras vidas. Por eso yo entiendo ahora la paz que necesito en mi vida. Yo necesito paz. No quiero vivir desesperado. No quiero vivir aguantando. Yo quiero tener paz en mi vida. Ahora, conteniendo esa paz también vemos que es un resultado ahora la reacción. Una reacción significa que en su resultado también tiene su efecto. Por eso como yo en tribulación estoy aprendiendo la paciencia, y la paciencia produce y tiene su efecto también en mi vida. Vamos a pensar un poco en cómo es eso. Uno que decide ahorrar por un carro. Quiero ahorrar un carro y voy a empezar a ahorrar por ese carro. Paciencia produce un sistema de ahorros.
Voy a apartar tanto cada cheque que tengo y luego voy a seguir ahorrando hasta tal punto. Y por eso yo empiezo a sufrir. Porque estoy sufriendo, porque ahora estoy viviendo con menos de lo que yo tenía. Ahora tengo la paciencia porque quiero tener ese carro. Para tenerlo voy a empezar a ahorrar. Para ahorrar voy a sufrir, porque ahora no tengo tanto como yo tenía antes de ahorrar por eso. Pero el resultado produce una reacción que es la compra de aquel carro. Y ahora trae el gozo por lo que ha obtenido en su vida. Por eso enseñando un poquito cómo tener paciencia en su vida. Simplemente es teniendo metas en la vida, marcando ritmo en su vida para ganar lo que está esperando de aquel lado. Y tal vez piensa, pues pastor, eso suena muy bonito, pero no ahorro para nada. Pues tal vez es tiempo para empezar a hacer eso. Empezar a marcar pasos para obtener algo y aprender cómo tener la paciencia en su vida. Muchos no tienen paciencia porque nunca esperan por nada. Siempre hacen lo que quieren, compran lo que quieran. Nunca están ahorrando, pensando y planeando. Y la vida se pone más y más difícil. La paciencia, como vemos aquí en nuestro texto, versículo 4, la paciencia produce la prueba. La prueba es que estamos viendo en la vida. La prueba es lo que produce la esperanza. La paciencia produce el carácter o la estabilidad en la vida cristiana. Pues así como estoy aprendiendo la paciencia y pongo en obra lo que estoy diciendo, y luego voy a empezar a ser paciente con otros, paciente con mí mismo, voy a empezar ahora para seguir adelante por una meta que yo tengo más adelante en mi vida. En todo eso estoy produciendo el carácter en mi vida. Cuando yo era un joven ya poco grande, pero yo hablé con mi papá y dije, papá, quiero comprar un carro. Y luego él dijo, pues, ¿cuál carro quieres comprar? Y yo le dije, ¿cuál? Y luego él me dijo, pues, ¿cuánto va a costar? Y ya sabía, pues yo le dije, pues yo puedo poner tanto en enganche, puedo hacer pagos y luego ese carro en tanto dinero. Y él dijo, pues yo quiero que me pruebes que lo puedes comprar. Pues yo quiero por 6 meses que pongas en ahorros ese dinero que va a hacer el pago, para que se acostumbre a hacer el pago y para probarme ahora que puedes comprar ese carro. Y por eso yo lo hice. Después de 6 meses yo dije a mi papá, ahora aquí papá, aquí está el dinero, aquí está el ahorro, así es como lo puse. Hice lo que estuve haciendo, que sin saberlo, es que él estuvo poniendo carácter o resistencia en mi propia vida. Yo aprendí cómo ahorrar y luego planear para hacer una compra de algo. Probablemente una de las lecciones mejores que mi padre me enseñó en cómo va la vida nuestra. Por eso muchos nunca llegan a ese nivel de carácter porque nunca ponen restricción en su vida y nunca aprenden cómo tener la paciencia. Porque cuando hablamos de la tribulación produce paciencia, no solo está hablando de problemas en su vida, sino que está hablando de disciplina en su vida. Pues cuando se disciplina la vida, produce algún tipo de tribulación. Por eso cuando estuve ahorrando, a veces yo quería comprar una hamburguesa y chequé, yo no tenía para hamburguesa. Bueno, yo no voy a comer una hamburguesa hoy porque yo quiero ese carro en 6 meses. Y por eso yo me puse en prueba, no problema, sino en prueba para poder lograr algo que yo quería. Y en todo eso estoy aprendiendo la paciencia en mi vida. Y por eso muchas veces no entendemos cómo ser más pacientes en nuestra vida. Por eso cuando hablo de ese carro, el carácter vale mucho más que ese carro. Es lo que aprenden para la siguiente prueba.
Y ese carro, cuando yo veo de ahora para atrás, ese carro era muy poco del dinero, muy poco de pago, no significó mucho en mi vida, pero lo que hizo es que estableció valores en mi vida para ayudar en mi vida desde ese tiempo en adelante. Estoy hablando, hermanos, cómo aprender la paciencia en nuestras vidas. Por eso, cuando nosotros obedecemos a Dios, hay que poner restricción en su vida para ser obediente. Ahora voy a hablar del diezmo. Para dar el diezmo es una restricción, es una prueba, es algo que le hace más difícil al momento, pero es algo que produce carácter y valores en su vida, y en lo largo aprende mucho cómo depender de Dios en sus vidas cristianas. Y por eso muchas veces no aprendemos, porque no ponemos en práctica lo que ya sabemos que hacer. Podemos hablar de la asistencia. Aquí estamos este miércoles apartando ese tiempo para Dios. Es algo que aprendimos de hacer. Uno que empieza a asistir está pensando, ¿domingo? Y también la tarde a las 5. Y el miércoles, pues ¿cuándo tienes tiempo para tu vida? Están quitando todo lo que hay de la vida. Así es lo que comienzan. A nosotros, cuando ya apartamos domingo en la mañana, domingo en la tarde, venimos el miércoles y pensamos, no estamos sufriendo. Uno que empieza sí está sufriendo, ganar almas y etcétera, etcétera. Sigue la vida cristiana. Comienza cuando uno empieza a poner las pruebas en su propia vida y luego aprende cómo lograr la vida y la vida cristiana. La paciencia, yo puse allí también sus notas, ahí el último, número 1. La paciencia establece reglas para cada decisión. Cuando uno tiene paciencia, aprende a aplicar reglas para cada decisión. Muy bien, ya no hay decisiones de repente. Vamos a pesar cada decisión. Vamos a considerar lo que va a costar en lo largo. Vamos a aprender lo que necesita para hacerlo. Los jóvenes pensando ahora en la vida por delante, todavía no tiene su carro, todavía no tienen está dependiente de su padre como debe de haber. Pero es tiempo ya para empezar a aprender la paciencia para andar adelante. Por eso no solo una decisión, entra en el lote de carros y luego salir con un nuevo. Ni pensando ni planeando hacer nada, no es porque el que vendió le convenció de qué tanto necesitaba ese carro. Y luego no está aprendiendo la paciencia en la vida. Por eso, número 1, vimos que la paz permite la paciencia. La paz permite la paciencia. Segundo, la prueba produce la paciencia. Por eso la paz permite, la prueba produce. Sí, la paciencia perdida. Vamos a ver ahora, ya las tienen ahí en sus notas también, pero vamos a ver algunas cosas que van a robarnos de la paciencia en la vida. Por eso cuando nosotros aprendemos la paciencia, número 1, vemos la palabra inquietud. Inquietud. No está tranquilo. Inquietud. Simplemente está viviendo no con paz, ansiedad, el sentimiento que algo mal va a pasar. Pues cuando está viviendo en inquietud y ansiedad, está viviendo sin la paciencia en su vida. Vemos enseguida, abandonar las reglas establecidas. Abandonar las reglas establecidas. El matrimonio que empieza a quebrar, que ya empieza a separar, están quebrando los votos que hicieron y ninguno está contento en ese momento. Le roba de la paciencia. Cuando nosotros tomamos decisiones y no aplicamos las reglas que sabemos. Yo hablo con unos y me hablan conmigo pidiendo consejos. Muchas veces yo les digo, entonces, si esto sí y si esto no. Y están de acuerdo. Bueno, pastor, si esto sí, entonces, y esto sí no. Si pasa esto, que sí, que pasa esto, que no. Y luego me regresan, no pasó esto, que sí, pero quieren alterar la decisión de nuevo. No, entonces ya tomamos la decisión.
Ya hicimos las reglas, ya estuvimos de acuerdo. Por eso, desde que ese no, quieren manipular para seguir adelante con otro sí. ¿Qué pasa al final? No hay paciencia. ¿Por qué? Porque no está siguiendo sus propias reglas. No está siguiendo lo que ya había decidido. Cuando uno decide, pues voy ahora a apartar mi diezmo para Dios, y luego ya no lo da, también le quita la paciencia. Pues tengo más dinero, ¿no? Pero tiene menos paciencia. Tiene más, porque está abandonando sus propias reglas. Frase siguiente, justificación por no seguir sus reglas. Cuando uno abandona, segundo tiene que justificarlo. Pues yo no estoy dando por qué. Yo no estoy asistiendo por qué. Yo estoy alterando mi decisión por qué. Y empezamos con justificaciones. Ya no me quedo con esa mujer, ¿por qué? Ya no me quedo con ese hombre, ¿por qué? Y empezamos a justificar como que abandonando las reglas, abandonando decisiones, va a alterar, y por eso hay que justificar lo que está haciendo. Es un enemigo de tener la paciencia en su vida. Vemos ahora enseguida, preocupación. ¿Qué es preocupación? Preocupación es pidiendo prestado los problemas. Preocupación, pidiendo prestado los problemas. ¿Estoy preocupado de qué? Pues que un ladrón va a entrar a mi casa y robar. ¿Está entrando a su casa a robar? No. Está prestando problemas que no existen. Y hay unos que viven así, traumados de todo. ¿Por qué? Porque están preocupados. ¿Y qué es el último? Es un enemigo de tener paciencia en la vida. Por eso es una cosa cuidar de ser prudente. No estoy diciendo que debe entrar a la casa dejando la puerta abierta y decir, no, pues Dios me va a cuidar. No estoy diciendo eso. Pero lo que digo es que hacemos lo que es la norma, lo que es normal en la vida, y luego esperamos a Dios, que Él nos va a cuidar en nuestras vidas. Preocupación es algo que estamos pidiendo prestado. Y luego vemos ahora también desesperación. Desesperación, no ve salida. Desesperación es al último de la lista. Cuando ya estamos faltando paciencia, alterando, justificando, preocupados, y lo último, desesperado. No hay salida. Con desesperación muchas veces llega el suicidio, llega el divorcio, llega el abandono de la iglesia. Que, hermanos, abandonando la iglesia es igual a abandonar a Dios. Porque es Dios quien dijo es su casa. Es Dios quien dijo no dejar de asistir. Por eso no puedes justificar mucho así. No, pastor, yo puedo servir a Dios igual en línea que puedo aquí. Si están escuchando allí, mentirosos son. Con paciencia le digo. La verdad es que no podemos abandonar lo que Dios nos dice. Justificar cómo estamos para poder seguir adelante en otra dirección. Paciencia. Por eso, hermanos, paciencia es esperando resultado, aunque nosotros no sabemos cómo. Paciencia es dependencia total en Dios en nuestras vidas. Yo voy a esperar a Dios cualquier sea su dilema, su problema, su camino en esta tarde. Estoy diciendo que la paciencia es lo que Dios nos da para ayudarnos en nuestra vida. Por eso, primeramente la paciencia perdida. Segundo, inciso B, la paciencia trae paz. Como dije ahorita, la paz da paciencia, pero también la paciencia da paz. Es como un círculo. Más paciencia, más paz, más paz, más paciencia. Por eso cuando estamos hablando de nuestra vida, la paciencia que nosotros tenemos. Por eso, paz con Dios, ahí en versículo número 1. No solo paz con Dios, paz con otros. Paz con otros. De ahí en versículo 1, justificados pues por la fe, tener paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, esa gracia en la cual estamos firmes. Por eso hablamos de la paz con otros. Un buen ejemplo es Job.
Cuando vemos a Job, yo lo puse en su texto ahí, Job 2:9, probablemente no es el mejor día en el matrimonio de Job. Muy bien, por eso vamos a ver un día que fue poco difícil, cuando dijo la esposa de Job, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Gracias, esposa. No sé cuál es su nombre, mejor que nos pusieran, porque nosotros tenemos ese nombre para siempre. Pero ella ahora está allí, muérete. Wow, todos queremos una esposa así. Todos queremos ánimo de ese tipo. Pero hermanos, la paciencia, esa mujer todavía estuvo con él al final de la historia. Esa misma mujer que dio los primeros 7 hijos, daban otros 7. Por eso van aquí, no, ánimo, pueden seguir adelante, hermanos. Ella con 14, no llegan ahí hasta ahora. Pero hablando, hermanos, de que la paciencia con otros, él era paciente en un momento difícil en su matrimonio. Vemos ahora en inciso C, el producto de la paciencia, versículo número 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso, cuando hablamos de producto es rápidamente gozo. Paciencia tiene un producto, un pariente, que es el gozo. Cuando tengo paciencia, también me da gozo. Cuando tengo paciencia, puedo reír, aunque está poco feo al momento. Por eso paciencia produce y tiene ese producto de gozo. También estar contento en el nivel de la vida en que está. Estar contento en el nivel de la vida en que está. No, pues pastor, si yo fuera como el hermano fulano, si yo fuera como aquel rico, si yo fuera como aquel artista. Siempre decimos, si yo tuviera esto, entonces yo tendría la paciencia en mi vida. Pero cuando uno empieza a ver la vida de aquellos que piensan que tienen paciencia o tienen paz en su vida, va a observar que a ellos están en peor lugar que usted. Porque cuando hablamos, hermanos, de la vida, no está hablando de lo que le falta o lo que necesita o lo que quiere. Significa estar contento en la vida que tiene. Joven, espera a Dios por tu siguiente paso. Espera con la dirección de tus padres. Confía en ellos. Porque Dios tiene una vida larga para ustedes, pero hay que estar con paciencia esperando lo que Dios tiene para la vida. Que vemos, producto. No gloriamos en nosotros. Lo que vemos ahí en versículo 2. No gloriamos en nosotros. ¿Qué es gloriar en nosotros? Es egoísmo. Gloriar en nosotros es cuando vemos la vida de nosotros. Gloriamos en Cristo. Ahora vemos ahora en Génesis 29:20, ahí en el texto, ahí está en sus notas. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Ahora vamos a pensar en eso. Vemos a Jacob, un acuerdo. Jacob, si me sirves por 7 años, Raquel es tu esposa. Bueno, él empezó a trabajar. Esos 7 años, en vez de Raquel por noche, le metió Lea. Despierta mañana con Lea, no con Raquel. ¿Qué te pasó? No, dice, hay que casar primero con la mayor, después la menor. Otros 7 años la tiene. Bueno, adelante. Vemos ahora con Jacob paciencia. Él fue engañado por su suegro. No era justo. Perdió tiempo que es de mucho valor, 7 años. Pero vemos la paciencia. ¿Por qué? Porque él vio el valor de lo que esperaba. Cuando vemos el valor por lo cual esperamos, vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Pues joven, no se desespera. Y hay jóvenes que se desesperan todo el tiempo. Dios tiene
el camino para ti. Dios tiene, joven, la mujer para ti en el futuro. Señorita, al hombre que necesita, Dios lo tiene. No es lo que tú estás pensando, sino que es lo que Dios va a poner en su vida, pero con paciencia. Cuando vemos eso, hermanos, no hubo opciones para Jacob. Si él quería tener a Raquel, fue la manera. Por eso renunció. Es el único camino, lo voy a hacer. Me acuerdo mucho lo que dijo Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. No me gusta la vida, bueno, a cualquier otra quieres. Es la que tienes. No me gusta los papás que tengo. Bueno, no hay una tienda de papás. ¿A quién más va a ir? Por eso hay que aprender en tu estado paciencia. Porque lo único que puede ser es puede ir de mal a mejor o mal en peor. Porque no hay opciones. Jacob, ¿la quieres? Sí, la quiero. Jacob, 7 años, bueno, 7 años. Y empezó a echar las ganas otra vez. Y pasaron como pocos días los 7 años. Porque él aprendió la paciencia. Rápidamente, hermanos, número 3, la paciencia es la prueba de la madurez. La paciencia es la prueba de madurez espiritual. Por eso, rápidamente vamos a ver eso, los versículos 4 y 5, ya lo leímos. Inciso A, produce la esperanza. Por eso la paciencia produce la esperanza. Con Jacob, pocos días. Esperando para casarse, por fin llegó. Por fin tenía lo que él quería. Esperanza pasa bien el tiempo. Yo siempre dije a mis hijos cuando eran niños en la casa, ya llegando a adolescentes, dije: hijo, hija, disfruta tu niñez. No trate de ser un adulto ahora. Va a ser adulto por muchos años. Tenemos unos pocos días que puede ser joven, que puede ser niño. Juega con las muñecas. A las niñas, no a los niños, ¿verdad? A los niños sus carritos. Hay que aprender el gozo de la etapa en donde está. Esperanza produce la certeza de mañana. No va a acabar hoy en la noche. La vida va a seguir mañana. Por eso hay que ver que le da ahora esperanza. No sabemos lo que nos trae mañana. Salud, enfermedad, vida o muerte, no sabemos. Pero sabemos que viene mañana. Proverbios 27:1, no te jactes el día de mañana, porque no sabes lo que dará el día en día. Con eso estoy aconsejando parejas, matrimonios que están ya para separarse. A veces yo llego al punto de que digo: ahora, hermana, ¿lo puede aguantar por un día más? No, contésteme. ¿Lo puede aguantar por un día más? Pues sí, pastor, un día más. ¿Ok? Hermano, ¿puede aguantar ella un día más? Yo creo que sí. Bueno, un día más. Mañana regrese y vamos otro día más. No piensa sentencia para la vida. Estoy con ella por siempre. No aguanto. No es un día. No es un día. Sí podemos, un día. Muchas veces vemos a lo largo, cuando en realidad es día tras día en nuestra vida. La paciencia. Ahora, si eso ve, produce la valentía. ¿Qué vamos a decir? Sin vergüenza, valentía. Con Dios, porque confiamos en Él. Con nosotros mismos, porque estamos obedientes a nuestras propias reglas. Con otros, cuando estamos bien con Dios y adentro, también podemos estar bien con otros. Por eso vemos en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, hablando de nuestra vida
en disciplina, en paciencia. La prueba puesta no por algo feo, sino por su propia vida. Yo voy a aguantar a mi esposa un día más. ¿Me escuchas? Un día más, Georgina. Un día más, te aguanto. Podemos poner la regla para seguir adelante con la vida que nos da el Señor. Y aprendemos la paciencia en la vida. Y luego, resulta en el amor de Dios, que vemos en versículo número 5. Resulta en el amor de Dios. Parece que hay muchos que gozan de la tribulación porque nunca aprenden la paciencia. ¿Te gusta pelear con tu esposa? ¿Te gusta tener problemas con otros? ¿Te gusta la vida horrible? ¿Por qué? Porque no está aprendiendo la paciencia. La paciencia reduce la preocupación, lo cual es planificar problemas que aún no existen. ¿Y el amor qué es? Confiar en Él. Confiar en Él. El Señor nos puso en esta tarde, en nuestra vida, en nuestra circunstancia. ¿Qué hacemos con esa circunstancia? Depende de nosotros. Lo que necesitamos es la paciencia. Bueno, Señor, gracias. Otro día más, otra manera más. Voy a empezar a ahorrar por aquella cosa que quiero. Voy a empezar a controlarme en algunos aspectos de mi vida. Y voy a tener paciencia para nuestro Señor.